Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el Salmo 143. Tenemos un material que lo ve como, como una guía potente para buscar socorro y dirección. Sobre todo si empiezas el día, con una carga pesada encima. ¿Sí? Se atribuye al rey David en un momento complicado, parece. Y nuestra idea es ver cómo este texto antiguo, según esta lectura, claro, ofrece como pasos prácticos para gestionar las dificultades. Exacto. Y es interesante, ¿eh? Porque el Salmo 43 es un lamento, sí, una expresión de angustia bastante cruda. Pero no se queda ahí. Se transforma en una súplica muy, muy directa de Illa. Refleja esa necesidad que tenemos todos, ¿no? De orientación cuando estás perdido o confuso. Y el análisis que estamos viendo pone el foco, y esto es clave, en la oración de la mañana, como práctica derivada del Salmo. De acuerdo, vale. A ver, vamos a meternos en harina. La idea central que saca este análisis es esa sensación primera de agobio, ¿verdad? Y la búsqueda de un norte, de un camino. El primer paso práctico que identifica es la honestidad. Una honestidad radical con Dios. Se apoya en el versículo 1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. O sea, ser directo, sin rodeos. Pues sí, y esa honestidad, tal como lo interpretan aquí, es como la puerta a la vulnerabilidad. El texto describe cómo David siente que su espíritu desfallece. Lo dice así. Muestra que admitir la propia debilidad es parte del proceso. Es fundamental. Y lo fascinante, lo que subraya el análisis, es cómo esa admisión no lleva a quedar separado, a la parálisis, sino que parece ser justo lo que impulsa la acción. Claro, tiene todo el sentido, porque el siguiente movimiento que se resalta es recordar activamente la ayuda que ya has recibido antes. Se basa en el versículo 5, me acordaba de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Argumentan que evocar esa fidelidad divina del pasado te da fuerza, fortalece la fe para el presente. Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? Este recordar es activo, dice, meditaba, reflexionaba, no es una nostalgia pasiva de ¡ay, qué bien estaba antes! Es un ejercicio mental deliberado. Sí. Si miramos la perspectiva que ofrece el material, es casi una estrategia consciente para construir resiliencia. Insisten mucho en eso, que no es un recuerdo vago, ¿sabes?, sino un proceso cognitivo intencional. Meditar, reflexionar sobre las obras, sobre la evidencia pasada. Como si reunieras pruebas para sostener la esperanza de ahora. Ajá, como reunir tus propios argumentos. Eso es. Vale, después de cómo fortalecerte con ese recuerdo, entonces llega la petición explícita de dirección, centrada en el versículo 8. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El análisis lo llama una petición poderosa y dice que nace justo de reconocer que necesitas ayuda externa. Es como pedir el mapa cuando ya admites que estás perdido, ¿no? Exacto. Y es crucial cómo se conecta esto con el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No se pide solo saber dónde ir, el camino físico, digamos, sino también la disposición, la voluntad para alinearse con esa voluntad superior. El material interpreta eso del buen espíritu no como algo etéreo, sino como la guía activa y fiable de Dios, que te lleva a un lugar seguro, a esa tierra de rectitud. Y esto, claro, plantea la cuestión de la entrega. A veces, según esta lectura, seguir esa guía implica, dejar de lado tus propios planes, renunciar a ellos. Entiendo. Entonces, si recapitulamos los pasos prácticos que identifica este análisis, a ver. Primero, honestidad. Sobre la situación, la necesidad. Segundo, recordar activamente la ayuda pasada. ¿Como un recurso? Sí. Tercero, pedir dirección, explícitamente. Ajá. Y cuarto, disponerse a seguir esa guía, confiar en ese buen espíritu. Y se recalca mucho, como decías, el versículo 8, la idea de hacer esto por la mañana. Efectivamente. La lectura del Salmo sugiere que la mañana es como el momento perfecto para esta secuencia, para esta confianza y esta búsqueda de dirección. Se conecta con esa frase del mismo versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. Propone como una especie de reinicio diario, enfocado en buscar esa guía antes de que las presiones del día te coman, digamos. Vale, bueno, ¿y qué nos llevamos de todo esto? El material que hemos analizado nos presenta el Salmo 143 no como una reliquia, ¿no?, sino como una plantilla activa, una herramienta para buscar ayuda y rumbo cuando uno se siente agobiado.
Los pilares que identifica son honestidad, la memoria como un recurso activo, la petición humilde y la voluntad de seguir. Y todo esto, idealmente, al empezar el día. Sí, la clave que parece extraerse de esta lectura es que afrontar esa sensación de estar sobrepasado, pues se puede abordar con una cierta estructura. Transitar por la honestidad emocional, activar el recuerdo de recursos pasados aquí, la fidelidad divina, pedir guía, claramente, y finalmente confiar. Confiar en que habrá una respuesta a una dirección. Y para terminar, una idea así para reflexionar que surge un poco de todo esto. El análisis se centra mucho en el acto de pedir la guía, pero si aplicamos los principios que hemos visto, ¿cómo podríamos pensar el proceso de reconocer esa guía o de discernirla una vez que la hemos pedido? Buena pregunta. Ahí queda eso, para darle unas vueltas.